Leer un pasaje Jeremías, pensando un poco ya en lo último del año, este penúltimo día, para reflexionar en lo que el profeta Jeremías habla al pueblo. Y que uno puede ver que se cumplen las características de lo que era el pueblo de Dios con lo que es la iglesia hoy. Porque en sí todos eran personas, ¿no? Tanto aquel pueblo que caminaba hace unos miles de años atrás en aquella zona del Oriente, del Medio Oriente, y la iglesia en todo el mundo hoy. Aquellos que no somos judíos, que somos los gentiles, que Dios llegó hasta nosotros. Entonces vamos a ver un poquito ese trato de Dios con los seres humanos, y uno puede ver este pasaje y analizar y ver que la característica de ese pueblo es la característica nuestra hoy. Jeremías 2. Es un pasaje un poquito extenso. No se asusten que no lo vamos a tratar todo, pues si no vamos a estar un buen rato acá. Se nos va a llegar el comienzo de año. Pero vamos a así leerlo todo para poder comprender un poco más extenso lo que Dios quiere decirle allí al pueblo, y cómo en un determinado momento Dios quiere que se mire, que se tenga una mirada reflexiva hacia atrás, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros, si bien para Dios no existe el tiempo, no existen los años, no existen los días, la hora, para nosotros sí existe. Y Dios es el eterno Dios que siempre ha existido, ¿no? Entonces Jeremías, de parte de Dios, le habla al pueblo. Dice allí en el versículo 1, Jeremías 2, 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él y alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades y sin murador.
Aún los hijos de Menfis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Y sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzo y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Se olvida la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Oramos nuevamente para que el Señor nos esté enseñando este pasaje que le hablaba allí al pueblo. Dios amado, gracias porque mirando para atrás, como tuvo Dios a través de Jeremías, llamabas al pueblo a ver todo el obrar tuyo y la forma de comportarse ellos. Nos mostrabas, nos muestras que cuánto fallamos, Señor, igual a aquel pueblo, cuánto erramos, cuánto andamos muchas veces desviados, y tú, oh Dios, permaneces continuamente intentando traernos a ti, intentando, Señor, que analicemos nuestras vidas, que busquemos estar en tu presencia, disfrutar, descansar de tu palabra, de la comunión contigo. Enséñanos en tu palabra en esta noche, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Bueno, el otro día, el miércoles, los que estuvieron el miércoles, José estuvo viendo ahí de lo que es el pecado en nosotros y
las consecuencias que produce cuando nos alejamos de Dios y vivimos a nuestra forma, a nuestra manera, a nuestros antojos, en forma desobediente. Y, y esas consecuencias hablábamos que muchas veces nos afectan y las consecuencias de las decisiones que tomamos quedan. Dios es un Dios que nos perdona, quiere perdonarnos, pero es un Dios que nos perdona cuando nosotros queremos volvernos a Él. Es un Dios que eh, hablábamos el otro día, que arregla nuestras vidas a pesar de que hemos tomado decisiones opuestas a Dios, a pesar de que nos hemos desviado, a pesar de que nos hemos alejado del propósito de Dios. Él arregla las situaciones desastrosas muchas veces de nuestro pecado, de nuestra mala decisión. Dios quiere arreglarlo, por eso mandó a Jesucristo. Pero el tema es cuando tanto ese pueblo como uno persiste en vivir lejos de Dios. Y Dios ideó un plan de salvación para nosotros. Pero lo interesante es que Dios no nos obliga, Él nos llama, continuamente nos llama, nos busca. Él continuamente está queriendo acercarnos a su presencia. Pero Él conoce nuestros corazones. Él conoce si en nosotros hay un deseo, una intención de luchar contra el pecado, de vivir lejos del pecado. Y acá una de las cosas que se ve que Dios le habla al pueblo. Lo que Jeremías dice no es la palabra de Jeremías, es la palabra de Dios. Y lo que Dios nos está diciendo hoy no es mi palabra, es Dios que quiere que nos volvamos a Él. Es Dios que quiere que nuestras vidas le pertenezcan a Él. Es Dios que quiere que nosotros lo tengamos a Él como el centro de nuestras vidas. Y hay muchas cosas que hoy compiten contra ese Dios. Hay muchas cosas que hoy están siendo muy estratégicas en este mundo para desviar nuestra mirada de Dios. Y yo ya lo he dicho en alguna otra oportunidad, el diablo mismo, Satanás, se le presenta a Jesús allí en el desierto para engañarlo, para mostrarle todas aquellas luces, aquel poder, aquellos templos, aquel dominio sobre todas las cosas, como por ejemplo que transformar aquellas piedras en pan, donde el Señor había pasado en la presencia de Dios, orando, ayunando, prohibiéndose, dejando el alimento, donde Él, siendo Dios, hizo hombre igual que nosotros, pasó por necesidades físicas como el hambre. Y allí Él se limitó a estar en la presencia de Dios, a no comer por muchos días, ¿no? En la presencia de Dios. Y buscar la presencia de Dios. Pero hoy nosotros somos bombardeados muchas veces por cosas lícitas, ¿no? Porque a veces cambiamos el tiempo con Dios por un tiempo más de sueño. Muchas veces, ahora que estamos en época de fiesta, nos excedemos en los alimentos, siendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Aquellos que hemos creído en Jesús, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, Dios entra a vivir en nosotros. El Espíritu de Dios entra a vivir en nosotros. Y con cuántas cosas contaminamos lo que es nuestra vida, esa vida que Dios rescató para Él, ¿no? Entonces, una de las cosas que Jeremías les muestra allí al pueblo, que no es palabra de él, que es palabra de Dios, que Dios vino a usarlo a él para hablarle al pueblo sobre esta realidad. Y hay un llamado que tiene que ser a los oídos, a un entendimiento claro, ¿no? Que ese Dios ha visto en nuestros corazones, que nos hemos acercado a Él, que hemos sido fieles, ese pueblo que vivía allí en su presencia, en fidelidad, buscando a Dios, que se acercó, que reconoció su maldad, que reconoció que precisaba de Dios. Tal vez hoy estás aquí
y no has escuchado, no has tenido mucha oportunidad, mucho tiempo de escuchar de Dios. Tal vez sí, pero Dios ve tu corazón y te conoce y dice, bueno, ¿por qué estás acá? No estás por un plato de comida, no estás porque, bueno, porque te tratan bien, no estás porque, como es costumbre, vienes todos los domingos, bueno, hoy es sábado, somos menos. Estás porque en tu corazón, en el fondo, hay algo que te dice que precisas de Dios, que sin Dios no puedes caminar, no puedes transitar en esta vida porque hay un vacío, porque Dios nos hizo para relacionarnos con Él, porque Dios nos hizo para que le conozcamos. Y a nosotros nos cuesta vivir en esa dependencia, esa comunión con Dios y entender que ese vacío que tenemos en nuestras vidas, si no lo llena Jesucristo, es tremendo el poder vivir en el mundo de hoy, donde nuestro pecado, nuestra maldad quiere dominarnos, ese viejo hombre que dice la Biblia, vieja naturaleza, si no está Cristo en nosotros, es tremendo para que seamos destruidos, ¿no? Entonces apela el profeta a que miremos para atrás, a que recordemos que Dios nos ha buscado y que aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús, que le hemos dicho a Jesús, Señor, yo soy pecador, sálvame, transforma mi vida, permíteme ir al cielo, a tu presencia, rescátame del infierno donde he nacido con esa condenación, lejos de ti, en enemistad contigo, ¿no? Entonces, hemos tenido un encuentro y hemos disfrutado ese obrar de Dios. Es un milagro que Dios ha hecho con nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que hemos aceptado a Jesús como Dios en nuestra vida, porque estábamos perdidos, estábamos sin tiniebla y hoy tenemos la luz de Dios, porque estábamos condenados y hoy pertenecemos a la familia de Dios, al pueblo de Dios, tenemos la entrada al cielo, a la presencia de Dios misma. Entonces, es una experiencia realmente de mucho gozo. Es una experiencia que Dios nos ha tenido, nos ha hecho pasar en la vida, que no es solo una experiencia, es una realidad de vida, ¿no? Y acá el profeta llama al pueblo a que recuerden eso, cómo Dios los conoce, cómo dice que hay una fidelidad, había una fidelidad como esa de la novia con el novio, ¿no? Ese tiempo donde comienza el relacionamiento y uno ve un vínculo, una relación fresca, pura, donde los que hemos pasado por el noviazgo entendemos esto, ¿no? Uno quiere estar con la otra persona, ¿no? Uno quiere conversar, charlar, compartir objetivos, orar juntos los que nos hemos encontrado como cristianos, como hijos de Dios, ¿no? Interceder y poner los planes a futuro juntos, ¿no? Y buscar la voluntad de Dios también para que Dios vaya confirmando las cosas, ¿no? Acá Mónica se ríe y me mira con una cara como confirmando, pero los que conocemos al Señor y hemos empezado con Cristo el relacionamiento de noviazgo, sabemos que es así y buscamos no ofender a Dios, buscamos no pecar, sino mantener esa relación pura, limpia, santa, en la presencia de Dios hasta el casamiento, ¿no? Y qué bueno es que Dios a través de Jeremías le hace ver eso al pueblo. Dios le hace notar eso, que no pierdan esa alegría, ese gozo de disfrutar quién es Dios, que Él es ese Dios, es el mismo y no cambia. Hace miles de años, hoy es el mismo Dios. Hoy es el Dios que quiere cambiar y transformar nuestras vidas y darnos ese gozo, esa alegría desde el primer día que le conocimos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nos hemos olvidado, como le dice Dios acá al pueblo de Israel. Esa palabra que no han escuchado, que se han olvidado, que
no han mirado para atrás y no han rescatado, ¿no?, ese obrar de Dios en tiempos atrás, ¿no? Y, y se veía que del lado de Dios, cuántas cosas el pueblo vencía, derrotaba a los enemigos, las guerras eran conquistadas, las victorias le pertenecían, ¿no? Pero el profeta dice, pero ahora ha cambiado eso, ahora ustedes son esclavos de los enemigos, ahora ustedes son conquistados, ahora ustedes son oprimidos, ¿no? Y no pasa lo mismo con nosotros cuando nos alejamos de Dios. ¿Cuántas cosas hay que nos oprimen? ¿Cuántas cosas hay que nos conquistan? ¿Cuántos anhelos, deseos, voluntad de otros tal vez que nos llevan a alejarnos del plan que Dios tiene para nosotros? Nos llevan a alejarnos de esa presencia de Dios, de ese gozo de tener, de disfrutar al Dios verdadero. Entonces, es bueno que reflexionemos en este fin de año, en estos días finales, y que nos volvamos a Dios si hemos tenido etapas en este año en que nos hemos alejado. Es cierto, a cada uno le pasa, a veces estamos más lejos de la comunión con Dios, a veces estamos más cerca, a veces estamos cerquita, a veces estamos a una distancia tremenda. Yo creo que cada uno, aquellos que tenemos a Cristo, nos damos cuenta cómo estás en cuanto a la presencia de Dios. Tal vez no has llegado a conocerle, tal vez falta ese paso de fe que tú le digas, Señor, sálvame, perdona mi pecado. No quiero ir al infierno, quiero ir al cielo. Sálvame, por favor. Yo soy un pecador, una pecadora, puedes decir. Y Dios conoce. Por eso envió a Jesucristo a rescatarte. Por eso envió a Jesucristo a salvarte. Por eso murió y resucitó, porque nosotros merecemos la muerte. Nosotros merecemos el castigo, pero Jesús se puso en nuestro lugar. Entonces, tal vez es el momento de tomar una decisión, decirle, Jesús, quiero ser un hijo, una hija tuya. Y Dios escucha, Dios en el momento nos perdona. Ahora quiero leerles ahí en el Salmo 139 para entender que es bueno que tengamos esa presencia de Dios en nuestras vidas, que estemos cerca de Él para examinar cómo vamos en estos días, en este día final o casi final del año 2023. Dice así el Salmo 139, allí el versículo 23 y 24. El salmista en la presencia de Dios clama a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cuánto tenemos que pedirle al Señor que nos examine? Que nos muestre que el Espíritu de Dios, que es la verdad, que es luz en nuestra vida, nos examine y nos muestre cómo estamos caminando. Ahora que empezamos otro año, ahora que cambiamos el almanaque que hemos vivido todo este año, uno puede examinarse y decir, Señor, ¿cómo he andado? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas quiero que tú me transformes, que saques, que me ayudes? Mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, ¿han sido los tuyos? Mis objetivos. Examíname, oh Dios, que ese sea nuestro objetivo, ¿no? Pruébame y conoce mis pensamientos. Cuán desviados son muchas veces nuestros pensamientos. Cuán lejos de lo que es Dios son nuestras ideas, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Por eso tenemos que estar en la presencia de Él. Aquel pueblo se había alejado y mucho, y perdía como en la guerra, ¿no? Dice, si ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué bueno es que podamos, como el salmista, día a día,
estar en la presencia de Dios. Señor, ¿qué tengo para cambiar? Señor, tú sabes que en esto estoy siendo dominado en tal pecado, en tal intención, en tal anhelo, en tal objetivo. Puede ser hasta lícito, puede ser hasta lícito. Pero si yo, por ejemplo, quiero trabajar 20 horas en el día, 15 horas en el día, no voy a tener tiempo para estar en comunión con Dios, porque las horas que voy a tener las voy a estar durmiendo. Y, es una lógica. Entonces, Señor, ¿en qué quieres que trabaje? ¿Qué quieres que estudie? Hay jóvenes acá. O sea, que cada cosa en nuestra vida, cada objetivo, sea puesto en las manos de Dios. Si no, es muy fácil que nos desviemos, es muy fácil que perdamos el tiempo, es muy fácil que perdamos el objetivo, el norte, ¿no? Y después ahí en Apocalipsis 2, quiero leerles también, en el versículo 4. Apocalipsis 2, versículo 4. Dice así: pero tengo contra ti ese mensaje a las iglesias, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Se le habla a una iglesia, ahí en Apocalipsis se le está hablando el mensaje a diferentes iglesias. Y qué bueno es que no seamos una iglesia que descuidemos ese encuentro con el Señor, que esté fresco ese encuentro, ese primer encuentro con el Señor. Cuando uno ve un convertido, un recién convertido, qué lindo, la alegría, el gozo, el ímpetu de entregar todo por el Señor, de vivir a full. Precisamos, los que ya hace pocos o muchos años de convertido, precisamos ese primer amor. Y si lo hemos perdido es porque nos hemos ido alejando de su presencia, pero Dios siempre está esperando. Dios siempre nos da oportunidad de que nos volvamos a Él. Dios siempre está dispuesto a levantarnos. Dios siempre está dispuesto a ponernos en su presencia, a usarnos. Somos nosotros que muchas veces con nuestro pensamiento, nuestro corazón contaminado, muchas veces lejos de la presencia de Dios, nos confundimos, somos engañados, somos perjudicados. Pero una de las cosas, esta iglesia que Dios conocía su obra, su trabajo, su paciencia, Dios conocía todo lo que hacía por los demás, cómo servía, pero había una cosa que estaba errada, que había descuidado su primer amor. Como iba allí Jeremías ante el pueblo, porque ustedes eran fieles, ustedes disfrutaban de cómo yo los libraba, los encaminaba, cómo yo los guiaba, teníamos un trato, teníamos un relacionamiento muy sano, pero se han olvidado, se han alejado, han caído y han ido tras los ídolos falsos que de nada sirven, ¿no? Allí Pedro también, en la segunda carta de Pedro, también habla en el versículo 12 del capítulo 1. Dice así, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dios siempre nos va a estar recordando qué es lo que Él quiere. Dios siempre va a estar trayendo a la memoria aquellas cosas que nosotros hemos fallado y que fallamos, como fue allí Jeremías con aquel pueblo de parte de Dios. Dios siempre trayendo a la memoria, ¿no? Siempre tratando de hacer reflexionar al pueblo, a cada uno de sus hijos. Aunque sepamos las cosas, Dios tiene que repetirlas. Aunque conozcamos la palabra, Dios tiene que recordarnos que precisamos estar en dependencia de Él.
en comunión con Él, que precisamos terminar este año evaluándonos cómo hemos caminado, entregando al Señor nuestras vidas, pidiéndole perdón por aquellas fallas que hemos tenido, reconociendo ante Él, como decimos, con nombre y apellido: yo he fallado en esto, he sido esclavo en esto, te he olvidado en esto, te he cambiado por esto, he perdido el tiempo en esto. Reconociendo, el Señor escucha y Él quiere escucharnos con un corazón sincero, abierto, queriendo examinarse en la presencia de Dios. Examíname, conoce cómo soy yo. Por eso tengo que decirle a Dios: yo soy así. Me equivoco, peco y te he ofendido. He ofendido a tal hermano con mi familia, en mi trabajo, en mi vecindario, en mi intimidad. Yo he cometido tal y tal pecado. Yo he actuado y he hecho tal y cual cosa que es opuesto a lo que tú eres, opuesto a lo que tú mandas. Y esa es la actitud que Dios quiere, no para condenarnos, sino para rescatarnos. ¿Por qué? Porque Dios envió a Jesucristo. Toda la condenación, el dolor de mi pecado, lo cargó en Jesucristo. Entonces, Dios no quiere que yo siga caminando en esclavitud. Dios quiere que yo sea libre, porque la libertad está en Jesucristo. La verdad es que Dios nos ha librado en Jesucristo. Por eso dice: conocerás la verdad, dijo el Señor, y la verdad los va a hacer libres, ¿no? Entonces hay un llamado continuo acá a escuchar de Dios, a mirar atrás, a reflexionar en ese Dios que nos ha dado todo, como le dice al pueblo allí: ¿qué mal te he hecho?, dice Dios. ¿En qué me he equivocado? ¿En qué no he cumplido la palabra? ¿En qué he fallado para que te alejes, para que seas infiel, ¿no? Y está claro allí en los versículos del 4 al 7, ¿no? Y dice: y no dijeron: ¿dónde está Jehová? Dice el versículo 6, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y desolada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Es cierto, fue un tiempo difícil en el desierto, tuvieron que caminar experimentando mucha necesidad, y a veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles, por situaciones de necesidad, por situaciones de dificultad, porque nos hace crecer como personas en el relacionamiento con Dios. Si tuviéramos todo, si la vida nuestra fuera fácil, nos olvidaríamos con facilidad de Dios. Pero Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce qué es lo que precisamos. Dios sabe qué es lo que puede darnos. Muchas veces en nuestras oraciones pedimos y de repente no tenemos respuesta, porque Dios sí nos contesta, o nos dice que esperemos, o nos dice que no nos conviene, que no nos va a dar lo que queremos, porque no nos sirve, ¿no? Y ese Dios o nos dice que sí y nos responde, nos maravillamos, pero siempre Dios escucha cuando uno ha confesado su pecado, cuando no hay nada que impida la comunión con Dios, que estemos arreglados nuestras vidas a través de Jesucristo. Dios nos responde, ¿no? Y ahí se ve en ese trato que Dios le dice a Jeremías que transmita al pueblo, ¿no? Que hay que el pueblo se ha olvidado de mí, con toda la bendición que han tenido, con todo el apoyo, el cuidado, cómo se han olvidado, ¿no? Cómo se han ido a la idolatría. Y también hay un llamado ahí incluso a los líderes de ese pueblo, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos? Yo pensaba los que transmitimos la palabra también. Acá, gracias a Dios, hay varios hermanos que transmiten la palabra. Hay varios maestros que tienen clase con niños. Bueno, ahora allá arriba hay una clase con niños, pero los sábados también acá hay diferentes grupos, ¿tá? Donde se predica la palabra con adolescentes, con jóvenes. Hay varios maestros, líderes que trabajan, ¿no? Y qué responsabilidad, dice, por tanto, dice el 8,
perdón, los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Qué triste, ¿no? Qué triste cuando hoy vemos liderazgo que no vive como Dios manda. Que cada uno de nosotros, los que tenemos ese privilegio, esa responsabilidad de transmitir la palabra, entendamos que Dios quiere que seamos fieles, que Dios quiere que acompañemos esa enseñanza de Dios con la vida, con la conducta que tenemos. Y muchas veces tenemos que reconocer que fallamos, muchas veces tenemos que reconocer que de repente hablamos de la palabra de Dios y vivimos de una forma que no es la que agrada a Dios. También eso tenemos que reconocer, los que tenemos esa responsabilidad. Qué bueno es que podamos examinarnos y también ser un ejemplo, como decía el apóstol Pablo. José creo que transmitía también en otro mensaje de los miércoles, o capaz que era domingo, ahí está, el tema del apóstol Pablo como ejemplo, ¿no? Y que no viniera a hacer de tropiezo, habiendo enseñado tanto la palabra y siendo ejemplo para otros. ¿Cómo dice tu cosa? El miércoles. Ahí está. Que seamos descalificados, ¿no? Entonces acá también enfoca Jeremías al pueblo de parte de Dios, aquellos que tenemos una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad porque si es un padre, una madre en una familia cristiana, tiene una responsabilidad. Si es un padre y tiene hijos que no son cristianos, es una responsabilidad. Si es un abuelo y tiene nietos que no son cristianos, es una responsabilidad, porque saben que venimos a la iglesia, que escuchamos la palabra de Dios. Cada uno de nosotros está ejerciendo un control, está siendo de ejemplo a aquellos que nos rodean. Todos siempre estamos enseñando, transmitiendo, ¿no? Entonces, qué importante es que veamos esto que llama la atención Dios a través de Jeremías, ¿no? Y es un pasaje muy extenso, pero donde sigue mostrando, como en el versículo 11, que incluso las naciones paganas, los pueblos que no tienen a Dios, sino que adoran dioses ajenos, sus ídolos, son fieles, son fieles. Uno puede pensar en las religiones que tenemos hoy en día, católicos, mormones, testigos de Jehová, pero más a esos pueblos idólatras, adoraban a Baal, dioses de esto, de lo otro. Y acá, en este pasaje, en el versículo 11, Dios les hace ver eso. Pero miren, observen, estos son fieles a sus ídolos, ídolos de madera, ídolos de piedra, que no tienen vida. Y ustedes que han escuchado del Dios verdadero, ustedes que han recibido la bendición, que han conocido, han tenido la luz de conocer al Dios verdadero, y miren cómo viven. Y nos pasa a nosotros también. Muchas veces uno ve religiosos y mira, pa, estos religiosos cómo andan en la calle y hablan de Dios y andan engañando a las personas porque ponen cargas, pesos en las personas. Y nosotros tenemos la verdad de Dios, nosotros tenemos al Dios verdadero y muchas veces nos callamos, muchas veces nos escondemos, muchas veces nos avergonzamos, muchas veces nos ocupamos en nuestras cosas. Bueno, que el 2024 sea un año donde reflexionemos y Señor, ayúdame a vivir la vida que tú me has dado. Dame fuerza para vivir lo que tú me has enseñado. Tú eres el Dios verdadero. No hay vida mejor que la que tú me ofreces. No hay muchas cosas que he experimentado alrededor, pero nada como cuando estoy en tu presencia, en comunión y obedeciéndote. Entonces, ahí también el profeta Jeremías de parte de Dios hace
reflexionar al pueblo, ¿no? Miren aquellos pueblos paganos y mírense ustedes, ¿no? No andan en el temor del Señor y eso nos destruye, como dice ahí el versículo 19. Y también vivían en sus fuerzas, en su justicia. Muchas veces puede pasar, no, bueno, venimos a la iglesia, vamos allá, trabajamos acá en la iglesia, hacemos tal y cual cosa y ya está. Pero no, Dios quiere nuestros corazones. Está muy bueno servir a Dios y en lo que podamos aprovechemos ese tiempo. Pero Dios quiere que nuestro corazón, nuestro interior, nuestra vida íntima sea de consagración. Y ahí les dice, ¿no? En el 22, aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre ti, aunque la mancha de tu pecado quieras limpiar, no permanecerá aún delante de ti, dijo Jehová el Señor. Porque no es en nuestras fuerzas, en las cosas que nosotros podamos hacer para que Dios nos limpie. Es en Cristo, en la confianza, en la dependencia de Él. Si bien nosotros tenemos que tomar la decisión, pero quien limpia nuestro pecado, quien nos ayuda, quien nos fortalece, es Cristo, ¿no? Y ahí el Señor va contra esa actitud del pueblo que cosas externas, conducta externa que nos parece que por lo que hacemos Dios nos va a justificar, ¿no? Así que continuamente es un llamado de Dios a esa generación que podemos pensarlo en la generación que estamos viviendo hoy, ¿no? El hombre, como les decía al principio, es el mismo, se repite vez tras vez el corazón, las actitudes de desvío, ¿no? De lo que somos frente a lo que Dios es. Entonces, para terminar ahí en Isaías, quiero leerles un versículo y ya concluir. Es un pasaje extenso, como les decía, donde si lo siguen leyendo en vuestras casas van a ver ese trato, ¿no? Con el pueblo y cómo nada de lo que hacían servía para que Dios los acompañara, porque eran algo humano en sus fuerzas, ¿no? En algún momento les dice de los pozos que cavaban, las cisternas que no tenían sentido, esos pozos que hacían entre las piedras para mantener el agua, ¿no? Y dice que el agua se entibiaba, quedaba en mal estado y muchas veces haciéndonos pensar que todo el esfuerzo que hacemos, el nuestro esfuerzo, de nada sirve si no tomamos de esa agua que fluye, la piedra que fluía, el agua pura, limpia, que no se contaminaba, un agua fresca, ¿no? Y a veces estamos consumiendo esa agua de nuestra cisterna, nuestros pozos, nuestros esfuerzos, y se sabe que no estamos disfrutando la vida, porque estamos viviendo en la fuerza nuestra y no en la de Dios. Así que Isaías 1:18 dice así. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que no hay pecado, suciedad que Dios no pueda limpiar. Si has errado en este 2023, yo he errado y mucho, pero sé que Dios quiere que comience el 2024 si me he alejado en su presencia. Ir a Dios, decidir, yo tengo que decidir ir. Yo tengo que decidir acercarme a Él. Y la obra es de Él. La obra el Señor la hace. Yo no puedo solo, pero que entendamos que como este pueblo, viviendo en su esfuerzo, viviendo en sus sacrificios, viviendo en su idolatría, nada lograban. Que el 2024, el Señor, si no viene antes, si no viene esta noche, si no viene antes de comenzado el año 2024, nos encuentre en su presencia, examinándonos y decidiendo servirle y ser un pueblo
al que Dios use para su gloria y honra. Que el Señor les bendiga. José.